A ver, es súper fácil dar por sentado algo que usamos literalmente todos los santos días. Pero detrás de cada simple hoja hay una historia que parece sacada de una película. Bienvenidos a este análisis donde vamos a rastrear el viaje global del papel. Estamos hablando de imperios antiguos, secretos celosamente guardados que alteraron el mundo, y una observación de la naturaleza tan brillante que terminó pavimentando el camino para nuestra era de la información. Vamos a descubrir cómo este material, en apariencia súper sencillo, logró conectar a civilizaciones enteras. Muy bien, arranquemos de una vez con una pequeña trivia que les aseguro va a desafiar lo que muchos asumimos. Si nos ponemos a pensar, ¿quién creen que fue el primerísimo fabricante de papel en el mundo? Nuestra mente, por supuesto, viaja directo a civilizaciones antiguas, quizás a unos eruditos con túnicas o inventores encerrados en cortes imperiales. Pero, ¿y si les dijera que la respuesta no es humana en absoluto? Pensemos en eso por un segundo. Pues sorpresa, aunque parezca una absoluta locura, el fabricante original de papel en este planeta fue la avispa. Así es, un insecto. Con solo observar la estructura de su nido, establecemos desde ya el tema central de todo este recorrido, la biomímesis, o sea, la innovación inspirada directamente en la naturaleza. Muchísimo antes de que nosotros los humanos siquiera soñáramos con escribir algo, este pequeño insecto ya dominaba por completo la ingeniería de la celulosa. Y el proceso que siguen es fascinante, súper metódico, casi como una pequeña fábrica. Son 3 pasos muy claros. Primero, la avispa corta meticulosamente pequeños trozos de corteza y hojas. Luego, usa sus mandíbulas para moler todo ese material vegetal. Y para terminar, mezcla esa materia prima con su propia saliva para formar una pasta. Cuando esto se seca, ¡boom!, se convierte en una estructura durísima, casi como cartón, que es ideal para sus nidos. Es un proceso de manufactura brutal en pleno mundo natural. Pero bueno, pasemos ahora sí a nuestra especie, a los inicios de la historia humana. Aquí estamos viendo la planta del papiro y junto a ella un documento egipcio súper antiguo hecho justamente con sus fibras. Los egipcios fueron unos verdaderos pioneros al usar esta planta para guardar información. Y de hecho, dato curioso, es exactamente de aquí de donde sacamos la palabra papel. Pero ojo, hay que aclarar que el papiro, aunque revolucionario en su momento, no era papel real tal y como lo definimos hoy en día mediante procesos de pulpa. Entonces, antes de que el papel verdadero y de origen vegetal se volviera el estándar mundial, los humanos escribíamos sobre otras cosas, principalmente pieles de animales. Por ahí del siglo III a.C., en una antigua ciudad llamada Pérgamo, allá en Asia Menor, se perfeccionó muchísimo la técnica para usar estas pieles. El resultado se llamó pergamino. Era un material increíblemente duradero para preservar el conocimiento, sin duda, pero el problema era carísimo y súper difícil de producir a gran escala. Y eso nos trae a nuestro primer gran hito en la historia, el Gran Avance Chino, un evento que ocurrió hace más de 2000 años. Nos situamos en el año 105 después de Cristo, en la corte oriental del emperador chino Hoti. Y aquí es donde ocurre la magia, impulsada por pura y simple observación. Resulta que un eunuco de la corte llamado Tsailun era súper observador. Y justo como vimos al principio, él se quedó viendo cómo las avispas construían sus nidos. Esa pequeña y atenta mirada a la naturaleza le encendió el foco y se preguntó, ¿qué pasaría si nosotros los humanos imitamos este mismo proceso natural para crear una mejor superficie para escribir? Y vaya que lo logró. Imitando a la avispa, Tsailun se armó un método exacto de 4 pasos. Primero, agarró pedazos de bambú y madera de un árbol de morera y los trituró. Segundo, mezcló todas esas fibras con agua hasta hacer una especie de pasta líquida. Tercero, filtró toda esa mezcla con muchísimo cuidado. Y cuarto, la dejó secar y la aplanó bien. El resultado, el nacimiento de la mismísima primera hoja de papel fabricada por un humano. Un logro tecnológico impresionante. Ahora, por favor, fíjense en esta cifra porque a mí me vuela la cabeza. 500 años, medio milenio. Ese fue el tiempo exacto que este increíble arte de fabricar papel se quedó aislado, encerrado exclusivamente dentro de las fronteras de China. Como en esa época las culturas casi ni se comunicaban, este secreto literalmente revolucionario se mantuvo oculto del resto del planeta. Imaginen la ventaja tecnológica y sobre todo administrativa que esto le dio al imperio chino durante todos esos siglos. Pero claro, ningún secreto dura para siempre, ¿verdad? Empezó a moverse de a poco, pero con paso firme. Desde su origen, allá en el 105 en China, saltamos a Japón en el año 610, luego vemos cómo cruza hacia Asia Central por el 750 y finalmente logra llegar hasta Europa, específicamente a España en el año 1150. Es literalmente un mapa del progreso humano cruzando fronteras. Cuando la técnica aterrizó en Japón por ahí del 610, no solo la copiaron y ya,
sino que echaron raíces profundas. Tomaron la técnica artesanal, la pulieron y la refinaron a tal nivel que crearon una tradición de papel de altísima calidad que de hecho ha sobrevivido hasta nuestros días. Es una muestra preciosa de cómo el conocimiento llega a una nueva cultura, fluye y se adapta. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo rayos logró este secreto cruzar desde Asia Oriental hacia Occidente? Lo loco de la historia es que no fue por un intercambio comercial pacífico y amigable, no, fue por la guerra. A mediados del siglo VIII hubo un punto de inflexión súper dramático. Un choque militar entre los chinos y los árabes fue lo que finalmente liberó el secreto al resto del mundo. Este conflicto armó un efecto dominó geopolítico increíble. Resulta que los árabes capturaron prisioneros de guerra chinos, y entre ellos había expertos fabricantes de papel. Así fue como el conocimiento pasó de inmediato al mundo árabe. Luego, gracias a su expansión y a las rutas comerciales, los moros llevaron este arte a España, y de ahí dio el salto a Italia y a todo el resto del continente europeo. Un triunfo absoluto de la transferencia de conocimiento. Y así aterrizamos en un hito europeo que lo cambió todo. Fue en el año 1150 cuando se levantó en España la primera fábrica de papel de la que tenemos registro en Europa. Esto fue un antes y un después para la capacidad del continente de registrar información. Empezaron a dejar atrás esos pergaminos supercaros y sentaron las bases, sin saberlo, para la explosión intelectual y cultural que se venía en los siguientes siglos. Miren esto, es fascinante. Si comparamos la técnica artesanal de Japón con un grabado europeo del año 1568, nos damos cuenta de algo súper interesante. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y en contextos culturales totalmente distintos, los métodos se ven increíblemente similares. El principio básico, eso mismo que Tai Lun le copió a la avispa, seguía completamente intacto a nivel global. Ahora, toda esta evolución material llega a su punto máximo a mediados del siglo XV. Hay que recordar que, por milenios, el conocimiento era súper exclusivo. Todo estaba en manuscritos raros, escritos a mano, lentísimos de hacer y sobre materiales que costaban una fortuna. Pero todo el juego cambió con la invención de la imprenta de tipos móviles. El papel estaba a punto de encontrar a su alba gemela. Fue el match perfecto, una combinación explosiva para la humanidad. La imprenta hizo que producir libros fuera drásticamente más barato, lo que a su vez generó una demanda bestial e imparable de papel en todo el mundo. De un momento a otro, el papel dejó de ser un artículo de lujo y se convirtió en el medio de comunicación de la humanidad. Impulsó la propagación rápida del conocimiento global y básicamente nos dio el boleto de entrada a la era de la información moderna. Y bueno, para ir cerrando este análisis, vale muchísimo la pena reflexionar un segundo. Piénsenlo. Toda nuestra literatura, la ciencia que tenemos documentada, nuestra historia de comunicación, todo ese inmenso avance arrancó porque alguien se detuvo a observar a una simple avispa armando su nido. El papel es, al final del día, un triunfo total de la biomímesis. Y eso nos deja con una pregunta súper interesante para llevarnos a casa. Si mirar atentamente a la naturaleza nos dio el material que construyó el mundo moderno, ¿qué secretos revolucionarios creen que se esconden hoy mismo allá afuera, esperando a ser descubiertos? ¿Qué nuevas tecnologías estamos a punto de aprender de la naturaleza?